¿Alguna vez has hecho algo a escondidas y piensas que nadie te ha visto? ¿Realmente piensas que estás solo? ¿Piensas que nadie te ve cuando estás a solas? ¿Piensas que nadie conoce lo que estás pensando? ¿O que nadie conoce tu corazón? ¿Piensas que nadie te conoce de verdad? Pues si piensas de esa manera, estás muy equivocado. Porque Hebreos capítulo 4, desde el versículo 12 al versículo 13, resaltan que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser y Dios conoce todo sobre ti. Este texto resalta que la palabra de Dios está viva. Es una palabra activa. Logra sus propósitos, penetra lo profundo del ser, conoce aún lo más íntimo y juzga con rectitud. Nadie se puede esconder de la observación de Dios. Ahora, el contexto anterior de aquí de Hebreos, capítulo 4, resalta cómo los israelitas perdieron la oportunidad de entrar en el reposo prometido por su desobediencia y rebelión. Ellos decidieron no obedecer la palabra de Dios. Y lo que resalta este texto es que no se puede jugar con la palabra de Dios. Desobedecer la palabra de Dios siempre trae consecuencias. Por ello se debe de recibir la palabra de Dios por la fe. Se debe de obedecer y practicar la palabra de Dios. Es necesario tomar la palabra de Dios en serio, porque algún día darás cuentas a Dios por lo que haces con su palabra. Ahora nos dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí destaca que la palabra de Dios está viva. Es una palabra eficaz, o sea, es poderosa para causar que algo ocurra. Dios logra sus propósitos. Es que la palabra de Dios no falla, no está muerta. Es una palabra activa y poderosa. Su eficacia proviene de su origen divino. Y es que la palabra de Dios lleva a cabo su voluntad. No sufre frustración ni derrota. Y la palabra de Dios derrama bendición sobre aquellos que la reciben por la fe. Y pronuncia juicio sobre aquellos que la menosprecian. Ahora, este texto resalta lo afilado que es la palabra de Dios, que es más cortante que la espada más afilada. Y enfatiza que la palabra de Dios penetra al interior, ¿no? a lo más profundo del ser. Y resalta que la palabra de Dios tiene poder para examinar, para discernir, para juzgar. Y vemos cómo acumula términos para referirse a la totalidad del hombre. Y es que el significado general es que el poder activo de la palabra de Dios alcanza lo más profundo de la existencia humana, lo descubre y lo juzga. Y es que destaca que la palabra de Dios indaga el ser espiritual en su totalidad, lo cual contrasta con la sensación de seguridad personal del hombre. La profunda intensidad del juicio de Dios. Dios lo ve todo. Aunque el hombre piense que esté solo y que se va a salir con la suya, Dios lo ve. Y entonces el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Realmente podemos notar cómo el autor, inspirado por Dios, fácilmente hace la transición de la palabra de Dios a Dios mismo. Y es que nada escapa el escrutinio de Dios. Delante de Él todas las cosas están al descubierto. La palabra de Dios penetra el corazón humano con precisión. Y es que no hay nada que se pueda esconder de la mirada de Dios. El conocimiento de Dios es exhaustivo. Y Dios es juez justo y omnisciente. Él lo sabe todo y daremos cuenta delante de Él. Entonces, recuerda, no te puedes esconder de Dios. No puedes escapar la observación de Dios. Dios lo sabe todo sobre ti.
Dios conoce aún lo más íntimo de tu corazón. Él conoce tus pensamientos, tus planes, tus deseos, tus secretos, tus temores, tus derrotas, tus victorias, tus dolores, tus preocupaciones. Por ello, vive una vida de arrepentimiento. Si tienes algún pecado sin confesar, no intentes esconderlo, sino arrepiéntete de tu pecado. Y confía en Dios, descansa en el cuidado de Dios, descansa en su conocimiento, descansa en que Él sabe mejor y que Él lo tiene todo controlado. Deja todo en sus manos, porque puedes confiar en su palabra, puedes confiar en su control. Por ello, obedece la palabra de Dios. Evalúa tu vida con la palabra de Dios. No ignores la palabra de Dios, porque es viva y eficaz.